Mi Jesús, hoy, domingo 19 de septiembre del año 2021, llegamos al 25º domingo del tiempo ordinario, ciclo B. El color litúrgico es verde. El oficio divino, salterio de la primera semana. Vamos a ver en nuestras lecturas de hoy el cristianismo como experiencia de comunión, de justicia y de paz. Hoy nos enseña Jesús y también les enseña a sus discípulos que son primeros quienes se hacen últimos al servicio de los demás. Los secretos y las riquezas del reino son para aquellos que tienen un alma de pobre y corazón de sencillos. En este día debemos orar al Señor para que eliminen de nuestro corazón y de nuestra vida la ambición del poder, del tener, y podamos construir con Cristo un mundo lleno de amor y de fraternidad, donde todos podamos gozar de la dicha de ser hijos de Dios. Se nos invita a poner como un termómetro para vigilar nuestra vida en cuanto a lo sencillo, lo recto, lo verdadero. Es decir, así como Jesús se hace pequeño y nos rescató a la humanidad entera de una muerte eterna, se instauró en nosotros un reino de amor. De ahí que cuando leemos en sabiduría el llamado a ser justos y honestos en todo momento, permaneciendo firmes ante los rechazos y las calumnias que podamos recibir de aquellos que se sienten amenazados por la coherencia de nuestro testimonio. De igual manera, en la carta de Santiago el apóstol nos motiva a no ceder frente al mal que acecha nuestro corazón, puesto que la sabiduría que viene del Señor es ante todo pura, y además es amante de la paz, es compasiva, es dócil, es llena de misericordia, de buenas obras, constante y sincera. Actitudes como la envidia, el egoísmo, la indiferencia desfiguran y crea violencia entre nosotros. Y nos vuelve a recordar el Señor que en el Evangelio que los que quieran ser primeros sean últimos y se hagan servidores de todos. El cristianismo no es una religión de rangos, sino de experiencias de amor, de comunión, que acoge a todos, a los más pequeños, a los que no cuentan, pero que sí cuentan para el Señor. Así somos realmente embajadores de paz, de justicia, de solidaridad. Así podemos crear junto con Jesús ese reino de Dios. Escuchemos atentamente nuestro mensaje para hoy. Oración colecta. Oh Dios, que pusiste toda la plenitud de la ley sagrada en el amor a ti y al prójimo, concédenos que cumpliendo tus preceptos podamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lectura del libro de la sabiduría, capítulo 2, versos 12, 17 a 20. La gente sin conciencia usa este lenguaje.
Al honrado hay que vigilarlo, pues nos resulta incómodo. Se opone a nuestras acciones, nos echa en cara el no cumplir la ley, nos reprocha al no vivir según nos educaron. Vamos a ver si es cierto lo que dice, miremos en qué para su vida. Si el honrado de veras es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la prueba del insulto y la tortura para averiguar si cede en algo y saber qué tanto aguanta. Condenémoslo a una muerte ignominiosa, ya que según dice, habrá quien lo defienda. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo, en sus versos 3, 4, 5, 6 y 8, está tomado del Salmo 53. El Señor sostiene mi vida. Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras. El Señor sostiene mi vida, porque unos insolentes se alzan contra mí y hombres violentos me persiguen a muerte sin tener presente a Dios. El Señor sostiene mi vida. Pero Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre que es bueno. El Señor sostiene mi vida. Lectura de la carta del apóstol Santiago, capítulo 3, versos 16. 3. Queridos hermanos, donde hay envidia y rivalidad, hay anarquía y toda clase de obras malas. Lo contrario es la sabiduría que viene del cielo. Se muestra pura y apacible, amable y dócil, llena de compasión y buenos frutos, imparcial y sincera. La justicia es un fruto que recogen de la semilla de la paz los que trabajan por la paz. ¿De dónde pues las pasiones que luchan? ¿De dónde viene que haya entre ustedes luchas y peleas? Pues de las pasiones que luchan en su propio cuerpo. Si codician una cosa y no pueden alcanzarla, cometen un homicidio. Si sienten envidia de algo y no pueden obtenerlo, luchan y pelean, pero no lo obtienen porque no lo piden a Dios. Y si lo piden y no lo reciben, es porque piden mal. Piden para gastarlo en sus pasiones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya. Dios nos llamó por medio del Evangelio para que participemos de la historia de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 9, versos del 30 al 37. Jesús y sus discípulos empezaron a recorrer la Galilea, pero él quería que nadie lo supiera, porque estaba instruyendo a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de sus enemigos y lo van a matar, pero después de muerto, a los 3 días resucitará. Ellos no entendían lo que les decía, pero no se atrevían a preguntarle. Llegaron entonces a Cafarnaún y una vez en casa,
les preguntó de qué venían discutiendo por el camino. Habían estado discutiendo sobre cuál de ellos ocuparía el primer lugar. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero debe ser el último de todos y el servidor de todos. Luego llamó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba a un niño como este por amor a mí, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sé los primeros en servir con humildad. El Señor, como ya dijimos, nos llama en su palabra a vivir en comunidad, pero nos cuesta mucho alegrarnos de los triunfos de los demás y valorar en ellos las virtudes y los talentos que tienen. La envidia ataca de forma directa y los demás no valoran en ellos esas virtudes. La envidia hace daño, hace mal, divide, no hace comunidad. El Señor ya en su palabra nos enseña que quien quiera ser el primero será el último de todos y que para ser discípulos de Cristo tenemos que cambiar, aceptar que el sufrimiento es el camino para nuestra redención. Los discípulos discuten quién es el primero, el que ocupa el primer lugar entre ellos. Ellos siguen soñando con un Mesías glorioso y muestran una incoherencia al discutir entre ellos mismos quién es el mejor o el más grande o el primero. A los discípulos de Jesús no les podía entrar en la cabeza de que el Maestro tuviera que pasar por tanto sufrimiento, que para ser el primero se tenga que ser el servidor de todos, que el niño en este sentido sea el primero, ocupe un lugar primordial. No era fácil para ellos dejar la concepción en la que se habían educado desde su infancia, pero para ser discípulos de Cristo tendrían que empezar a cambiar, debían aceptar que el sufrimiento es válido para la redención y que lo sigue siendo hoy en día. Dios quiere que tengamos ese cambio, quiere que la injusticia termine, que se acabe el abuso, que se acabe la infidelidad, que pasemos del odio al amor, de la venganza al perdón, de la cultura de la muerte a la cultura de la vida, del pecado a la gracia y que vivamos en santidad. El poder hay que usarlo, pero no para dominar, no para humillar, sino para bajar y para servir. Este es el punto en que Jesús insiste, del que Él más dio testimonio en su vida. Es que la lógica de Dios es diferente a la nuestra. Él no nos llama a buscar el poder, la riqueza, la fama, los aplausos.
Él nos llama a una vida tranquila, en humildad y en servicio, donde los demás son más importantes que yo. La lógica de Dios, el desprendimiento, es hacer comunidad con amor, sirviendo a los demás, sirviendo mejor. Jesús quiere bajar y servir. Los discípulos quieren subir y dominar. ¿Cuál es la motivación más profunda de mi yo desconocido? El primero debe ser el último de todos para poder ser discípulos de Cristo. Y tenemos que cambiar, aceptar el sufrimiento, que es lo que Dios más me pide a mí, que debo dejar mi orgullo, mi envidia, todos mis vicios y placeres, que debo servir a mi prójimo, que debo arrodillarme, doblar rodilla ante Dios, ayudar a los pobres, amar a Dios en ellos. Si ya he encontrado ese camino, debo lanzarme a seguirlo, pues es a través de él como puedo llegar a Dios. ¿A qué será lo que me compromete hoy este texto? Imitemos a Jesús con humildad, sin temor a servir. Sirvamos desinteresadamente, con amor, con alegría, y vamos a ver esa paz y esa felicidad que se siente en nuestro interior cuando amamos y servimos a los demás. Y decir como la Madre Teresa, amar hasta que duela. Y si nos duele, de verdad que sí es el verdadero amor. Alabado sea Jesucristo. Bendiciones en este día. Feliz comienzo de semana y que sirvamos como sirvió Jesús para su gloria. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.